Vamos a conversar de inmediato con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos, gracias por estar nuevamente compartiendo con nuestros televidentes. Bueno, siempre uno dice por cuál tema comenzar, ¿no? En la situación económica que vivimos, se espera con expectativa el aumento del precio de la gasolina, no se ha dado, la situación no es nada fácil hacerla, el tema de la hiperinflación, se deteriora notablemente el valor real del nuevo cono monetario, ya comienzan las especulaciones de que surgirá repentinamente a lo mejor un nuevo reacomodo del salario mínimo, tantas cosas, ¿no? Ayer, domingo, se conoció un comunicado, o antier, de los integrantes de la Federación Nacional de Ganaderos, declarándose en estado de emergencia, señalando que el abastecimiento va a ser mucho más, el desabastecimiento, perdón, mucho más severo. Por eso te digo tantas cosas, por dónde arrancar, ¿no? Adicional a eso, nosotros estamos llegando este fin de semana de Panamá, donde fue la De la reunión OIT. de la OIT, la reunión latinoamericana de las Américas de la OIT, que se realiza cada 4 años en la región, y ahí el tema, de nuevo, fue el tema venezolano, la preocupación por dos aspectos fundamentales. Primero, por ya la activación de lo que se llama la comisión de investigación, o también en términos la comisión de encuesta, donde los 3 miembros del jurado, los 3 jueces que están evaluando las violaciones a los convenios internacionales se instalaron. Ya Fedecámara suministró toda la información que fue requerida el pasado 26 de septiembre y se le solicitó información a diferentes entes internacionales. Y eso va muy vinculado a la angustia, que ya es la palabra angustia que existe en la región sobre el tema de la migración, que también fue un tema abordado por el mismo secretario general Guy Ryder de la OIT en sus palabras iniciales, de cuál es el impacto que está teniendo el colapso de la economía venezolana en la región. Ya no es un tema únicamente de Venezuela, ya no es un tema únicamente de las penurias que estamos viviendo los venezolanos, sino todas las agencias de las Naciones Unidas están preocupadas y abocadas a evaluar y a hacer propuestas para ver cómo se solventan los problemas. Es un tema realmente que es lamentable, que es envergadura, que un país como Venezuela, en vez de ser de noticias positivas, de noticias buenas, como debería ser y tendríamos todas las posibilidades para hacerlo, nos encontramos casi dando pena en los escenarios internacionales por todas estas problemáticas que tú nombraste al principio, que dan para hacer días de programa nada más conversando sobre esos temas. Ahora fíjate, sobre ello también se suma lo de la crisis migratoria que mencionabas, que se tocó desde luego ahí en la reunión de OIT, pero la reciente presencia también el fin de semana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ahí también se evaluó el tema económico, el tema del empleo para los venezolanos que se marchan en diáspora por la crisis económica. Es decir, que por todas partes hay un problema, ¿no? Sí, y la única solución que tiene el problema de la migración, de la diáspora, es solventar el problema político, económico y social que tiene Venezuela. O sea, no, la solución no es que estén dando apoyo a los migrantes en la frontera, y eso es un paliativo para las personas que están sufriendo en la frontera, pero hay que solventar el problema político, económico y social que tenemos en el país, que es la causa del tema. Y lamentablemente lo que preocupa sobremanera que el gobierno sigue en una etapa de negar esa realidad, de que aquí no hay problema, que sí es la guerra económica, que sí son las sanciones internacionales, recordando que las sanciones internacionales son a personas naturales, no es al país. La producción petrolera ha colapsado de 3,5 millones de barriles diarios a 1,235,000 barriles, cosa que ni siquiera estamos aprovechando el aumento de los precios del petróleo que se ha dado en los últimos meses, que nos estuvieran dando ahorita un respiro muy importante. Tenemos la grave situación que se nos avecina con los nuevos vencimientos de deuda externa, tanto del Estado como de PDVSA, en el mes de octubre y noviembre, más de 2.400 millones de dólares que se van a sumar a la falta de pago, el default que ya existe en las deudas que están desde el año pasado, cosa que pone en mayor presión sobre la realidad económica nacional, y un problema donde se aplicó un programa de ajuste en el mes de agosto, totalmente mal instrumentado, totalmente incompleto, sin ninguna posibilidad de conseguir financiamiento internacional que lo apoye,
y eso es lo que estamos viendo las consecuencias. Los países que han logrado abatir la hiperinflación han hecho programas de ajustes, y programas de ajuste donde van dirigidos a eliminar el déficit fiscal, como el presidente de la República prometió y no se ha cumplido, donde va a nivelar algunos precios reales de productos, como se han hecho en algunos casos, pero eso tiene que venir acompañado con un financiamiento internacional que te permita reactivar la economía, y de eso no hay nada porque el gobierno sigue en su paradigma político de no ir a los entes multilaterales a conseguir el apoyo para los cuales esos entes multilaterales están diseñados. Sí. Ahora fíjate, para esta semana se deben conocer las nuevas cifras de hiperinflación, el nuevo perfil que presenta la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, porque en este sentido no hay información oficial. Lo que nos decía el presidente de la Comisión de Finanzas acá mismo la semana pasada es que si el perfil inflacionario de agosto fue de 223,5%, Carlos, el de septiembre, el que van a presentar esta semana, no sé si hoy mismo o mañana miércoles, parece ser que es peor. Y el anualizado y el acumulado de enero a septiembre va a ser muy severo. Y a eso se le suma el deterioro, la declinación del valor real del nuevo Cono Monetario. En 19 días se depreció el 50%. ¿Cuánto estará en este momento? Estamos hablando nosotros. No, obviamente, la moneda, que el ajuste de los 5 ceros, como se dijo en su momento, yo creo que eso lo comentamos la última vez que estuvimos en el programa, donde si tú haces una reconversión monetaria y no va acompañado con políticas económicas, eso se convierte en sal y agua. Ya la inflación, tú estabas hablando de 200.000%. El Fondo Monetario la estimó para final de año en un millón de por ciento, una cosa que es hasta difícil pensarla. Ya hay proyecciones que indican que los precios se pueden estar triplicando cada 30 días. Eso es una velocidad exponencial que el gobierno no la ataca. No, hay una inflación diaria del 4%, sí, según dicen los que conocen el tema. Bueno, no lo conocen, dice lo que la estamos viviendo. Sí, no, además. Lo que la estamos viendo, porque no tiene que ser economista claro. Para entender la dramática situación y la caída en la producción. Lo que tú hablabas del anuncio de Fedenaga, donde la producción de la carne se ha venido al piso y el gobierno sigue tratando de poner un precio controlado totalmente irreal. Colocaron 90 bolívares el precio soberano y ya está en 300, 350. Porque no hay producción, y aparte la carne no está llegando a los centros de consumo, sí, porque los gobernadores se la están quedando. Eso es una cosa, estamos en la tierra de nadie. O sea, los gobernadores y alcaldes tratan de retener la poca producción de alimentos que hay y no llega a los centros de consumo. Y eso, y más todo lo que el tema de corrupción que hay en las alcabalas, todo lo que llega. Entonces, cuando te llega aquí a los centros de consumo importantes en el centro del país, Caracas, Valencia, Maracay, ya los costos que llegan totalmente inflados. Entonces, eso es un problema estructural que hay que abordar, y no se ataca con profesionalismo, no se ataca con medidas realmente reales, sino seguimos en el populismo, seguimos en la ideología, seguimos en buscar los culpables en otros lados, sin entender que la causa fundamental está en el modelo político, económico y social que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y retornaremos enseguida para seguir conversando con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Continuamos compartiendo con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Carlos, de seguir las cosas así, hiciste en este caso una descripción bien importante. Son muchos temas, son muchos elementos, muchas variables en la mesa de trabajo, en la mesa de conversación, pero de seguir las cosas así, ¿qué va a pasar? Se paraliza el país, habrá mayor desabastecimiento, no se conseguirá carne, pollo, cerdo, en fin, no sé. Bueno, lo que hablábamos en el segmento previo al programa, si tú no tienes fuentes de financiamiento y no tienes acceso a las materias primas, no hay producción. El gobierno ofreció que iba a liberar el mercado cambiario. Vemos las subastas del DICON son por cantidades pírricas. Las empresas que más puede tener son $400.000. Con $400.000 no haces absolutamente nada. Un barco de materia prima de cualquier producto te cuesta 15 millones, 20 millones de dólares. Si tú eso
vamos a asumir que te permitan acceder a una cantidad de dólares de esas magnitudes. Vas al sistema bancario y el sistema bancario también se ha reducido de una forma importante porque el patrimonio de los bancos se ha reducido y el banco que más te puede prestar equivale a $360.000 en un préstamo, o sea que ni siquiera hay la forma de financiamiento. Por eso el tema es estructural, el tema requiere un proceso que tú recapitalices el país, que tú tengas financiamiento externo para que tú lo puedas abordar. Y hay economistas nacionales, internacionales, agentes multilaterales que el gobierno no quiere, no los utiliza y seguimos viviendo los venezolanos las consecuencias de eso. Mientras el gobierno sigue en su mismo discurso de que es la guerra económica, de que todos esos factores que hablamos previamente y no entienda que tiene una enfermedad que tiene que abordarla y que somos los venezolanos los que la estamos sufriendo, lamentablemente no se consigue una salida. Ahora, ¿qué crees tú? Dos cosas, son diversas, son diferentes, pero uno lo del petro, la insistencia, la perseverancia en decir que el petro es la salvación nacional, que el petro es el referente a partir del mes casi que de noviembre, que una serie de operaciones desde el pasaporte hasta el pago del combustible internacional de aviación tendrá que hacerse en petro. Eso por un lado, ¿no? Y por la otra, no hay claridad, ni siquiera para el común de la gente en qué significa esto. Y hay otros elementos, ¿verdad?, que sería el segundo punto, que están allí presentes, donde el gobierno no da una respuesta sobre, por ejemplo, un plan estratégico para enfrentar la inflación. De ninguna manera. Fíjate que el petro hasta ahora es una ciencia ficción. El presidente de la República nos dijo cuando arrancó el petro, por allá creo que fue en el mes de mayo, abril, que había, y cuando hicieron la preventa, que había $5.000 millones de gente de todas partes del mundo interesadísimas en comprar petro, y eso no se ha concretado en absolutamente nada. Quieren imponer el petro, que no es una criptomoneda, que no es constitucional, que no está respaldada por la Asamblea Nacional, que está dando en garantía pozos petroleros donde ahora se suma donde la Constitución lo prohíbe. ¿Ah? Se suma como, claro, digamos, como en la cesta, en la canasta, no solamente petróleo, que es el 50%, claro, sino se suma hierro, oro y diamantes. Y la Constitución prohíbe expresamente que tú estés dando en garantía bienes que están debajo de la tierra venezolana. Entonces, es eso, y el gobierno insiste en esa política. Vemos también que fueron a China a tratar de conseguir ayuda y lamentablemente ayuda fresca no hay, sino para los proyectos específicos que tengan los chinos. Por eso, lo que refleja eso, y el gobierno debería entender que lo que ha ofrecido el programa que ofrece no da la confianza necesaria a los actores nacionales e internacionales para que se permita reactivar la economía. Eso hay que rectificarlo, hay que tomar los correctivos, hay que atacar la economía de una forma técnica y profesional. No es que yo diseñé este programa en una noche una noche sin sueño y salí y propuse este tipo de cosas. La economía es algo muy científico que tiene graves implicaciones en lo social, y los costos de cuando tú no aplicas las medidas económicas de forma adecuada, las paga el ciudadano, las paga el consumidor, y eso es lo que estamos viviendo en los actuales momentos. Fíjate, expectativas de hace ya varias semanas, precio de la gasolina, ¿qué está pasando que no lo anuncian? O sea, nada más el examen general que hacen algunos especialistas o conocedores del tema es que el impacto de alto nivel que va a tener un aumento en el precio de combustible va a ser tremendo. Eso se va a reflejar en el transporte público, en el transporte de carga, en una serie de situaciones que van a seguir entonces ejerciendo presión inflacionaria, que será peor, ¿no? Claro, hay que reconocer que la gasolina no puede seguir siendo gratis como en los actuales momentos. Ahorita ni siquiera el billete de menor denominación está mal, y supuestamente el tanque te lo llenan con 300 bolívares, que no hay cómo pagarlo. O sea, el vuelto se lo están quedando. Los 1.000 bolívares. El vuelto se lo están quedando. Si consigues los billetes, porque ahorita también sigue la escasez de billetes de una forma importante. Y el gobierno, lo que de nuevo es la improvisación, ofrece un mecanismo de ajustar los precios, pero manejado de una forma política, donde quiere hacer un subsidio diferencial a los venezolanos
como un apartheid surafricano de que los que tengan carnet de la patria pueden pagar una cosa y los que no tengan carnet de la patria van a pagar precios internacionales. Entonces, ¿cómo haces tú para que esa realidad funcione? ¿Y cómo el gobierno va ajustando precios? Fíjate lo que pasó ahorita, lo que está pasando a partir de con el pasaporte. El salario mínimo son 1.800 bolívares soberanos y el pasaporte es 7.200. O sea, una persona que se quiera sacar un pasaporte, que es un documento, un derecho constitucional, que tú tengas un documento de identidad para movilizarte fuera del país, necesita una cantidad de salarios mínimos importante. Entonces, eso realmente refleja las grandes distorsiones que hay. El gobierno no termina de indicar a qué precio lo va a cobrar. No, ¿Será que se dio cuenta del altísimo impacto? Claro, y uno no ve en las bombas de gasolina que se estén preparando, por lo menos no se observa. ¿Y cómo lo vas a pagar? ¿Con qué efectivo lo vas a pagar? ¿Vas a tener puntos de venta para pagarlo con tarjeta? Con débito y tarjetas de crédito. Bueno, pero es una situación. ¿Y cómo vas a hacer ¿Cómo se va a trazar el proceso para cancelar la gasolina? ¿Y cómo vas a hacer tú? Ponte aquí en Caracas, pero si tú estás en Santa Elena de Guairén, si tú vas en el interior adentro, en la situación de Táchira y Zulia, donde no hay señal de nada, donde no hay conectividad. O sea, realmente el tema es un tema estructural, volvemos a lo mismo, es un tema estructural que el gobierno lo sigue abordando con pañitos calientes, y en el tema de la gasolina se evidencia que hicieron unos anuncios sin ningún tipo de estudio previo y la capacidad de ejecutarlo ha sido pésima. Ahora, volvamos al tema del abastecimiento, que es lo que más afecta. Bueno, la gasolina es un producto de consumo importante, pero el abastecimiento en alimentos y medicinas, la situación sigue siendo muy grave, ¿no? Los pronósticos que realizan factores como la Federación de Ganaderos, también Fedeagro en ese sentido, por la carencia de siembra, apenas un 25% de la superficie que pueden manejar ellos, se suman a otros elementos como el 85% del desabastecimiento de la medicina. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Carlos? Fíjate, lo que estamos viendo en el tema de alimentos es lo que nosotros anunciamos y lo que Fedeagro y Fedenagas anunció y Fedecámaras anunció en el mes de abril cuando comenzó el periodo de siembra. El gobierno monopoliza la entrega de semillas y fertilizantes, nada más entregó entre un 25 y 30% de lo requerido, y eso es lo que se está cosechando ahorita. El 70% de las áreas cultivables no se pudieron sembrar, y entonces tú no puedes hacer más, y ahora viene un proceso de mayor presión de importación de alimentos porque tú en vez de el gobierno nacional, en vez de suministrar los productos, no lo hizo. Y ahora estamos con esa realidad. La misma realidad ocurre con el sector ganadero, donde tú le impones un precio por debajo de la estructura de costo y obviamente no hay incentivo para la producción. Y con toda la problemática que hablamos anteriormente, que las gobernaciones retienen los productos en queso, en carne. Invasión de fincas otra vez. Las invasiones de fincas se están dando de nuevo a lo largo y ancho del país. El robo de ganado se está dando abiertamente y la Guardia Nacional no responde. En la frontera hay denuncias de hasta rebaños completos que los pasan por las fronteras robados para otro lado. O sea, la problemática es realmente compleja y uno ve lamentablemente un gobierno nacional que se ve incapaz de abordar la situación que estamos viviendo todos los venezolanos en los actuales momentos. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber ofrecido toda esta información, recapitular un poco sobre una serie de problemas que tiene la economía venezolana y, bueno, sugerencias y recomendaciones como la que formulas, ¿no?, para poder enfrentar la situación. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Hacemos nuevamente una pausa, amigos. Al regreso tendrán la información de arte y espectáculos en Lo Actual.